siempre gira alrededor del alimento. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque en el alimento hay el sustrato para construir nuestra propia estructura, pero además está el sustrato que nos permite obtener energía. ¿De acuerdo? Entonces, inicialmente la vida era sésil. ¿Alguien había oído esa palabra? Sésil es quieta. ¿Listo? ¿Y qué pasa con el tiempo? Que los organismos se volvieron más complejos y que el alimento no estaba a la mano. Entonces, cuando no, yo necesito una cosa y no la tengo a la mano, ¿qué hago? Buscarla. La busco, voy por ella. ¿Y cómo puedo ir por ella? A través del desplazamiento. ¿De acuerdo? Entonces, una ameba, ¿cómo lo haría? Con los piecitos, con los cilios. Forma pseudópodos y se va desplazando hasta que encuentra alimento. Pero entonces, cuando llegamos al plano multicelular, ¿qué decimos? Hey, todos vamos a hacer de lo mismo, no a las cachas, ¿sí o no? Especializarte vos en algo y te sobra de lo que haces, me das a mí. Yo me especializo en otra cosa, me sobra, le doy a los otros. Y así aparecieron los diferentes sistemas. Entonces uno de ellos es el sistema locomotor. Y en el sistema locomotor necesitamos dos partes importantes. Una que sea estática y rígida, en el caso nuestro, los huesos, ¿cierto? Y otra que sea dinámica, flexible, comprensible, extendible, que es la parte muscular, ¿de acuerdo? Entonces, el ideal es que haya esa combinación de estructuras rígidas en las cuales se insertan estructuras móviles y de esta manera podemos provocar desplazarnos de un lugar a otro. ¿De acuerdo? Entonces, por eso tiene estrecha relación en el mundo evolutivo y en el mundo embriológico el sistema músculo-esquelético. Debe tener un desarrollo sincronizado para garantizar esa armonía no solo durante la vida embrionaria y fetal, sino durante la vida postnatal. ¿De acuerdo? Materia prima para construir cualquier ser vivo, disco trilaminar, ectodermo, mesodermo y endodermo. No somos laminares, sino que somos tubulares. Entonces, ¿qué hay que hacer? Plegamiento lateral y encorvamiento cefalocaudal. ¿Qué conseguimos con eso? Que se formen tres tubos de diámetro diferente. El diámetro más pequeño interno es endodermo, el diámetro de la mitad mesodermo y todo cubierto en ectodermo. Por la sola disposición espacial de esos tejidos, uno podría predecir la mayoría de dónde provienen cada órgano, ¿no? Más o menos. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué podemos decir del sistema muscular a grandes rasgos? Fundamentalmente meso, pero muchos músculos de la cara provienen de esas malditas células metidas en todas partes que son células de la cresta neural. ¿De acuerdo? Entonces, la gran mayoría de lo que llamamos sistema muscular proviene del mesodermo. Y tenemos pequeñas excepciones de músculos faciales que provienen de células de la cresta neural. Y en la parte ósea, ¿qué podemos decir? Exactamente lo mismo. ¿Sí? La gran mayoría de las estructuras óseas provienen de mesodermo, pero unas pocas excepciones, ¿de dónde provienen? De células de la cresta neural. ¿Y dónde? A nivel de la cabeza también, ¿de acuerdo? Y sabemos que además hay unos cartílagos laríngeos. ¿De dónde provienen ellos? También de células de la cresta neural. Tiroides, cricoides, aritenoides, corniculado, cuneiforme, son los cartílagos laríngeos y provienen de células de la cresta neural. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a especificar un poquito más, pero ese es como el consenso general. Nos mencionan tres tipos de musculatura: estriada, estría cardíaca y lisa, ¿cierto? Y entonces, todas ellas en general son
sistema, son parte del mesodermo, pero unas pequeñas excepciones de esa musculatura ciliar que encontramos en la cara es la que hace parte de células de la cresta neural. ¿Listo? Corte transversal de un embrión en el que vemos que hay una cavidad de cara al ectodermo. ¿Cómo llamamos a esa cavidad? Esa es cavidad amniótica. Mírela acá. Cavidad amniótica. La cavidad amniótica. Ella es la que está bordeando el ectodermo. Cuando cerremos el ectodermo en todos los extremos, el embrión queda flotando en esa cavidad, ¿cierto? Pero la cavidad amniótica mira, ¿cierto?, al ectodermo. Pero en el otro extremo encontramos un saco, que en la mayoría de las especies viene lleno de nutrientes, de alimentos. ¿Por qué? Porque el embrión no depende de los nutrientes de la madre, depende de su temperatura, ¿de acuerdo? Pero él lleva todo el fiambre al camino, lo necesario para poderse desarrollar. Y entonces este saco está lleno de alimento. En nosotros, ¿qué pasa? La tomamos suave, ¿cierto? Al séptimo día nos implantamos en el endometrio materno. ¿Para qué? Literal, parasitar a nuestra mamá durante 9 meses, sacarle lo mejor. La posición del útero es absolutamente privilegiada. ¿Está al lado de la aorta o no? Entonces le viene la sangre toda calidosa, toda oxigenada. Y está al lado de los intestinos. Lo mejorcito que salga de ahí pasa por la arteria uterina para que el embrión tenga las mejores posibilidades de sobrevivir, aún a expensas de que a la madre no le lleguen los nutrientes. ¿Listo? ¿Por qué? Porque evolutivamente a la especie que le interesa asegurar formar la siguiente generación. ¿Ves? Suena feo, y ahí es donde los viejitos estamos sobrando. ¿Sí? El viejo, después de que se reproduce, gasta alimentos, hay que cuidar, ¿cierto? Y gasta espacio. Los viejos hay que darles de baja. ¿Listo? Pero los humanos le hemos dado una connotación humana, moral, ética, divina, y entonces el viejo es un bacán. El viejo hay que darle chumbimba, desde el punto de vista biológico, no estamos en buenas condiciones los que ya pasamos la época reproductiva. ¿Listo? Bien, entonces, el mesodermo hoy es el gran protagonista. Entonces vamos a ver cómo se divide ese mesodermo cuando ya ha llegado a este nivel de desarrollo. ¿De acuerdo? Yo creo que todos sabemos esto, pero repitámoslo. ¿Cómo llamo a este cordón central? Notocorda. Notocorda. ¿Para qué sirvió la notocorda? Primero, fue el eje de simetría bilateral inicial, ¿sí o no? Para que haya una delimitación, ¿cierto? Lado derecho, lado izquierdo, ¿cierto? Segundo, demuestra señales para que este tejido que provenía del ectodermo se convierta en tejido nervioso, o sea, es inductor del sistema nervioso central. Y finalmente va a quedar comprometido en unas estructuras del adulto. ¿Recuerdan qué hay entre vértebra y vértebra? El disco intervertebral. ¿De qué está compuesta un disco intervertebral? Antebrazo y núcleo pulposo. Núcleo pulposo y Cartílago. cartílago. El núcleo pulposo es el remanente de la notocorda. Pregunte parcial. ¿Listo? El núcleo pulposo es lo último, lo que queda de esa notocorda. El resto involuciona. ¿Listo? Al lado y lado de ese tubo neural que ya se ha formado, se van acumulando unas masitas que van desde la cabeza hasta la cola. En conjunto forman 2 cordones paralelos. ¿Cómo es que llamo ese mesodermo? Mesodermo paraxial. Axil. Para es paralelo. Axil es eje. Están paralelos al eje. Claro que sí. Mesodermo paraxial. De ese, ¿qué vamos a formar? Ahora lo vamos a discriminar más. Pero mire, tanto musculatura extensora de la espalda
como flexora del vientre, van a estar formando ahí. Por ahora no le pongamos datos. ¿Listo? ¿Qué viene enseguida? Mesodermo intermedio. Ese mesodermo intermedio va a servir para formar muchas glándulas. Por ejemplo, ¿cuáles? Ovarios, testículos, formar órganos como el riñón, como los conductos urinarios y los conductos genitales. ¿De acuerdo? Pero entonces hay una musculatura. En nosotras, si fuera Carlota, ¿de acuerdo? Tenemos útero y entonces hay musculatura uterina. ¿De acuerdo? Entonces, dato importante para nosotros. La musculatura de útero y trompas proviene de mesodermo intermedio. De eso vamos a hablar poquito, entonces de una vez que quede anotado ahí. Y luego, ¿qué encontramos? Dos hojas de mesodermo lateral. Cierto que como el plegamiento va hacia abajo, yo a esta la podría llamar hoja interna y esta sería la otra hoja interna. ¿De acuerdo? ¿Y esta cómo la llamaría entonces? Hoja externa y hoja externa. Veo que la hoja externa se adosa al ectodermo. ¿Cómo es que se llama esa hoja? Hoja somática o parietal. ¿Listo? ¿De quién? De el mesodermo lateral. La hoja somática o parietal del mesodermo lateral forma algunas estructuras óseas importantes, pero ¿cuál podemos de una vez dejar anotada? Todas las estructuras óseas de las extremidades provienen de la hoja somática o parietal del mesodermo lateral. A todo hueso que veamos en la extremidad proviene de la hoja somática o parietal del mesodermo lateral. ¿Listo? Bien, ¿y qué vemos en esta? La hoja interna. Mientras la externa está adosada al ectodermo, la interna está adosada ¿a quién? Al endodermo. Y entonces, ¿qué vemos que forma el endodermo? El tubo digestivo. Y si le metemos alimento arriba, finalmente, después de aprovechar lo que pueda, ¿hay que botar el resto? No. Hay que formar una musculatura que me ayude a llevar el bolo alimenticio, ponerle otra L más y bajarlo. ¿O no? ¿Cierto? Y llevarlo al otro sitio. Entonces tengo que hacer toda una musculatura lisa. Entonces, ¿de dónde proviene toda la musculatura lisa del tubo digestivo? De la hoja esplásmica o visceral, que es la hoja interna del mesodermo lateral. Repito, ¿sí? De la hoja esplásmica o visceral, que es la hoja interna del mesodermo lateral, proviene toda la musculatura lisa del tubo digestivo. ¿Listo? Bien, ahora vamos a coger ese mesodermo paraxil. Él forma segmentos desde la cabeza hasta la cola. ¿Quién recuerda cómo se llaman los segmentos más craneanos? Si el resto de aquí para abajo se llaman somitas, ¿cómo se llaman estos? Somitómeras. Entonces, dato para anotar, ¿cierto? El mesodermo paraxil está compuesto por 7 somitómeras y de ahí para abajo va a haber una secuencia que se parece mucho a lo que vemos en el adulto. ¿Quién me ayuda? ¿Cuántas vértebras cervicales tengo? 7, 12, 5. Y otra cosa, ¿cierto? Ajá. Listo. Pues resulta que va a haber 4, entonces vamos a dejar de una vez anotado los somitas y van en ese orden antero-posterior. Entonces, los más acá le vamos a llamar 4 somitas occipitales.
y esos van a tener que ver con la formación de la base del cráneo. Ocho somitas cervicales. ¿Y cuántas vértebras cervicales tenemos? 7. 7. Ahora no, en la próxima clase vamos a entender por qué se pierde uno. O mejor dicho, de una vez que quede el concepto, aunque no lo anotemos porque eso lo vemos en la próxima clase. Para formar una vértebra, yo cojo un pedacito de arriba y un pedacito de abajo. Entonces finalmente se pierde el pedacito de arriba y el último pedacito de abajo. ¿De acuerdo? Entonces quedan 7 vértebras cervicales, pero de ahí ya todo sigue compaginado. Entonces va a haber 12 somitas torácicos, porque eso representaría ¿qué? Las 12 vértebras torácicas, ¿cierto? Y entonces luego que debería haber 5 somitas lumbares. Y luego que debe haber 5 somitas sacros. Y finalmente, y todo lo hemos visto en las imágenes que hemos mostrado durante nuestros semestres anteriores, ¿cierto? Es que tenemos una linda cola, ¿cierto? Y en nosotros se forman 8 a 10 somitas coxígeos. En un perro 21, en una vaca 19, en un caballo como 24. Cada uno tiene como su propio patrón de somitas coxígeos. Pero ¿qué pasa en ellos a diferencia de nosotros? Que los genes que se están expresando en esas células se mantienen y provocan diferenciación. En nosotros, ¿qué hacen? Se silencian, se suprimen, hay involución, entonces hay una regresión de los tejidos. ¿Y qué pasa entonces con nuestros 8 a 10 somitas coxígeos? Se arrugan, se aprietan y forman lo que llamamos el coxis, que es como una parte ahí fusionada de los últimos 3 a 5 somitas, de los primeros 3 a 5 somitas coxígeos. ¿Listo? Bien. Acá estamos viendo cómo el amarillo, que era el tubo digestivo, se está conectando todavía temporalmente al saco uterino, pero finalmente este saco uterino va a desaparecer, ¿cierto? Porque nosotros ahí nos llevamos fiambre, porque nosotros nos nutrimos de él, que venga de mamá. Vemos la hoja esplásmica del mesodermo lateral y por eso vemos que entonces toda la musculatura lisa que rodea el intestino proviene de la hoja esplásmica, ¿cierto? ¿Y qué vemos además? La hoja somática o parietal, que va a tener mucho que ver con la formación de algunos músculos de la parte ventral del embrión. ¿Listo? Es más, viene acá, ¿y qué tenemos acá? Esternón. El esternón, vamos a recordar que proviene de la hoja somática o parietal. Entonces, esternón y extremidades dijimos, ¿cierto? Provienen de la hoja somática o parietal. Y de una vez pongámosle, y algunos músculos flexores de la parte ventral. Bien, entonces, miren acá, ya vemos el tubo digestivo, vemos la musculatura que lo envuelve, vemos esa gran cavidad. ¿Cómo es que llamo la cavidad que hay entre la hoja esplásmico visceral y la hoja somático parietal? Cavidad celoma o celoma embrionario. Ese hueco lo vamos a llenar de órganos. Entonces vamos a poner ladrillo por acá y ladrillo por acá y le metemos corazón. O sea, es cavidad pericardíaca. Pongo ladrillos por acá y ladrillos por allá y los lleno de pulmones. Cavidad pleural. Y el resto del hueco lo lleno de intestinos, la cavidad abdominal. Entonces, ¿cuál es el concepto? Las 3 grandes cavidades corporales provienen de la cavidad celómica. Las 3 grandes cavidades corporales provienen de la cavidad celómica. Cavidad pleural, cavidad
pericárdica y cavidad abdominal no son otra cosa que una parcelación de la cavidad celónica. ¿Listo? Miren quién se forma aquí. Ya nosotros vimos corazón. Sí, claro. Entonces miren, ya lo habíamos dicho nosotros, de la hoja esplánica, entonces no solo viene esa musculatura lisa, el tubo digestivo, sino que también formamos el corazón. Entonces, la musculatura cardíaca proviene de la hoja esplánica o visceral del mesodermo lateral. Empecemos hablando de los huesos. Y entonces, para hablar de los huesos, tenemos que pensar en Hoja esplánica o visceral del mesodermo lateral. De la osificación. ¿Cómo estás? Y abdominal. O visceral. Entonces, del los mesodermo huesos lateral. tienen dos maneras de hacerse. Una es en forma como de condensación y grados de mineralización. A esa estoy hablando términos coloquiales, ¿sí? Ahora se le conoce como osificación endocondral. Entonces, primer tipo de osificación del tipo endocondral. La mayoría de nuestros huesos tienen osificación endocondral. ¿Qué significa eso? Que es que forman un molde de cartílago, piensen como un caucho. Enseguida le empiezo a echar hierro, en este caso, calcio, hasta que lo endurezco, ¿no? Entonces así se forma el hueso, por condensación de un mesénquima formando cartílago. Y luego el cartílago lo llena de calcio, o sea, lo endurezco, y ahí es la conformación de esa matriz ósea. ¿De acuerdo? Si quisiéramos tener como un recuerdo histológico de eso, piensen de una manera. Una persona que se va a formar pasa por primaria, bachillerato y luego facultad de medicina. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hacer una secuencia y anotemos esto típico de la osificación endocondral. Mesénquima, fibroblastos, condroblastos. O sea, es que los unos originan los siguientes, ¿cierto? Mesénquima, fibroblastos, condroblastos, condrocitos, osteoblastos, osteocitos. ¿Cierto? Y también por ahí en alguna parte aparecen los osteoclastos, pero la secuencia de diferenciación de estos es en esa manera ordenada. ¿Listo? ¿Cómo es? Mesénquima, fibroblastos, condroblastos, condrocitos, osteoblastos, osteocitos. ¿Listo? Eso es la típica osificación endocondral. ¿Y qué pasa en un hueso endocondral? Generalmente tienen la apariencia de hueso largo. Y entonces, si tengo un hueso largo, yo puedo dividirlo como en porciones. ¿Cómo llamo la porción media de un hueso largo? Diáfisis. ¿Y cómo llamo los extremos? Epífisis. ¿Y cómo llamo entre el extremo y la mitad? Metáfisis. Metáfisis, que entre otras cosas es el lugar donde tiene la posibilidad de crecer el hueso, en la metáfisis, ¿cierto? Bueno, ¿qué nos importa en este momento? Miren dónde por primera vez comienza la osificación de un hueso endocondral, o sea, de un hueso largo, en la diáfisis. Siempre los huesos largos comienzan la osificación en las diáfisis. Y casi que podríamos generalizar, casi todos, y ahora vamos a ver las excepciones, casi todos los huesos largos tienen osificada la diáfisis en la vida prenatal. ¿Sí? ¿Y qué pasa entonces con las cabezas, con las epífisis? También como norma general, todas las epífisis solo comienzan su osificación después del nacimiento. O
sea que cuando nacemos tenemos sólida la parte media del hueso, pero es un caucho en los extremos. Por eso a los niños, si a usted no les tocó, a nosotros nos envolvían en una toalla y nos hacían un tarugo con la cosa más berraca, no sé cómo sobrevivió uno. Y en cambio ahora ustedes los tratan con mucho cariño. Entonces, miren ese dato. Entonces, se puede generalizar todas las epífisis, solo comienza la osificación en la vida postnatal. Entonces la pregunta sería, ¿cuántos centros de osificación tiene en promedio un hueso largo? 3. 1, 2, 3. 1 más 2 me da 3. ¿Listo? Entonces 3 centros de osificación. Y los que ocurren en la vida prenatal los llamo centros primarios. Y los que ocurran en la vida postnatal los llamo centros secundarios. Entonces, ¿cuántos centros primarios tiene un hueso largo? 1. 1. ¿Cuántos centros secundarios tiene un hueso largo? 2. Normalmente 2. ¿Listo? ¿Cuál es el primer hueso que comienza a osificarse? La cabeza. La clavícula. Semana, Sí, la clavícula. séptima semana comienza el primero. Y luego, ¿quién sigue? Es el La fémur. premaxila, el maxilar, el frontal, y luego columna, luego falanges distales, miren qué tan loco, falanges distales, luego falanges proximales, y luego falanges medias, y después costillas y otros. Pero ¿cuál es qué es lo que puede ser como sobresaliente? ¿Cuál es el primero? Es la clavícula. ¿Cuál es el último que termina la osificación? La clavícula. La clavícula. ¿Y por qué saben eso? Se lo dijo. ¿Sí? Ah, pero yo no quería hablar de eso. ¿Listo? Bueno. Hablemos entonces del otro tipo de... miren, esta es la técnica que trabajamos en la cual vemos cómo existen unas zonas más densas y si ven que son las diáfisis las que se tiñen, hay un colorante que tiene afinidad por las precipitaciones de calcio y entonces vemos perfectamente cómo esto. En embriología se dice con toda propiedad que el desarrollo es próximo distal, es aparentemente o parcialmente verdad. ¿Por qué? Miren lo que pasa con los huesos. Los primeros que se osifican son estos, entonces, bien, ¿cierto? Pero de aquí deberían ser los huesos de la muñeca, y después de eso, el metacarpo, y después de eso las falanges. ¿Y saben cómo es? Primero estos, luego estos, luego estos, luego estos, y solo después del nacimiento estos. O sea que la osificación no cumple el patrón próximo distal. ¿Sí? El proceso de osificación modifica el esquema del desarrollo próximo distal. No detallemos más, pero ya sabemos de qué se trata, ¿cierto? Y esto, comprobado por Caliche, en muchas especies se cumple de la misma manera. ¿Listo? O sea, primero los huesos largos, luego las falanges distales, luego el carpo, luego el metacarpo y luego las falanges próximas. Bien. ¿Cuál? Este es la cristería, el ilion. Y mira cómo el ilion ya empezó a osificarse, pero el isquio y el pubis no. ¿De acuerdo? O sea que hay un patrón. Mi tesis como biólogo fue el primario viene a ser la diáfisis. Sí. En humanos. Y miren los huesos de la cara. Este fetico tiene más o menos unas 14 semanas. Y saben que si logran ver, cierto que se ven como algunas depresiones en la mandíbula, Sí. son ya las cavidades donde tenemos los gérmenes dentarios. A la semana 17 ya están todos los gérmenes dentarios
iniciados. O sea que uno va a saber si va a ser mueco o no. Pues mueco por accidente es otra cosa, pero por agenesia de alguna semilla de estas. A la semana 17 ya están todos los gérmenes dentarios. Y recuerda que primero tenemos dientes caducos, desiguales, y luego hay que botarlos fruto y sustento, ¿cierto? Para poner los oficiales. Y aún los definitivos, ya desde la semana 17 están el pedacito, el germen de él. ¿Listo? Bueno, observen este otro tipo de osificación. Parece como un entramado, como una malla. Entonces, a esa osificación parece como de membrana y recibe ese nombre. Entonces, segundo tipo de osificación intramembranosa u osificación de membrana. Y recuerdan que en la osificación endocondral arrancamos mesénquima, fibroblastos, condroblastos, condrocitos, osteoblastos, osteocitos. Estos pasan de primaria a carrera. Y entonces, ¿cómo lo hacen? En estos. Mesénquima, fibroblastos, osteoblastos, osteocitos. O sea, se tragan el bachillerato. ¿Cierto? No hacen cartílago, sino que de una vez el fibroblasto se convierte en osteoblasto. ¿Sí? Bien, entonces, ¿dónde es típico encontrar osificación de membrana? En huesos planos. Lo típico es que los huesos de membrana se vean en la bóveda craneal. ¿Bueno? Pero hay algunos huesos que hacen un combinado. Por ejemplo, la mandíbula comienza endocondral y termina intramembranosa. La clavícula también se dice eso. Comienza endocondral y termina intramembranosa. Sí. Otro, el esfenoides. ¿Tienen en mente lo que es el hueso de esfenoides? Sí. ¿Cierto? Tiene la parte que uno llamaría el cuerpo y las alas. ¿De acuerdo? Las alas son intramembranosas, pero lo son todo el tiempo. Y el cuerpo es endocondral y lo es todo el tiempo. ¿Es diferente o no? ¿Cierto? Sí. Una cosa es que yo amanezca así y me convierta en otra cosa. No, este pedacito es intramembranoso y así termina. Y este pedacito es endocondral y así termina. Entonces, hueso esfenoides tiene porciones endocondrales y tiene porciones intramembranas. ¿Listo? Otro que tiene eso, el occipital. Tiene porciones. ¿Qué hago? Pues no sé, ¿de quién será? Mira, ¿de quién es? No sé quién es, pero... Ya vamos arriba. Bueno, entonces recordemos también al occipital con esa característica. Cierto que hay la porción escamosa y la porción petrosa del occipital. Y aún en la base vuelve a ser endocondral, o sea, intramembranosa y de ahí para abajo, o sea, lo que rodea, por ejemplo, el agujero magno por donde pasa, ¿cierto?, médula y se convierte en cerebro, también es del tipo endocondral. Entonces, para resumir, el occipital y el esfenoides tienen porciones intramembranosas y tienen porciones endocondrales. Observan que la patela, la rótula, se ve totalmente transparente, ¿o no? Sí. ¿Saben cuándo comienza la rótula? Al tercer año de edad, o sea, ya hemos nacido, llevamos 3 años, comienza la osificación de la rótula. También pongámoslo como un caso, miren, cierto que no se ve ningún hueso de la muñeca,
solo ellos, pero hay una diferencia con respecto al pie. En el pie, el astrágalo, el calcáneo sí comienzan la osificación como a la semana 24 y son parte del tarso. En cambio, todo el carpo solo comienza osificación después del nacimiento. Repito, en el tarso algunos comienzan. Ojo que estoy haciendo diferencia con metatarso y falanges, porque eso sí vemos que lo presenta desde el punto, ¿cierto? Desde antes de nacer, ¿cierto? Pero el carpo total solo después del nacimiento, ¿cierto? Y el tarso, algunos antes del nacimiento y el resto después. Esta esquemita lo hemos visto muchas veces, ¿cierto? De ectodermo superficial, una parte forma la placa neural, de ahí formamos el tubo, ¿y qué pasó? Unas celulitas, que soy cuando sea grande, o ectodermo superficial, o tubo neural, no sé, y se quedaron las pendejas ahí. Pues esas pendejas son espectaculares, porque ¿qué carácter tienen? Pluripotencial. A esa población de células que no definieron su destino, aparentemente las llamo células de la cresta neural, ¿de acuerdo? Entonces son de origen ectodérmico y cuando van a formar músculo, cartílago o hueso, las llamo ectomesénquima. ¿Repito eso? ¿Sí? Las células de la cresta neural provienen de ectodermo y cuando van a formar cartílago, músculo o hueso, se definen como ectomesénquima. Aquí tenemos en azul, se forman en toda la parte dorsal y luego migran a muchas partes. ¿Cierto que hemos visto muchos derivados de células de la cresta neural? ¿Quiénes son los melanocitos? Sistema nervioso periférico, la médula suprarrenal, la coroides, ¿cierto? La musculatura ciliar, todo eso proviene de células de la cresta neural. ¿Listo? Pero entonces, pongamos algunos datos importantes en este momento desde el punto de vista osteomuscular. Los autores no están muy de acuerdo, pues no se han puesto de acuerdo de que si todos los huesos de la cabeza provienen o no de células de la cresta neural, pero sí podemos decir, la mayoría de los huesos de la bóveda craneana, la mayoría de los huesos de la bóveda craneana y la mayoría de los huesos de la cara, un nombre técnico para llamar a los huesos de la cara. Facial. Facial, bien, pero entonces se le puede llamar viscerocráneo o esclagnocráneo. ¿Listo? Los huesos de la cara los llamamos viscerocráneo o esclagnocráneo. Entonces dije, la mayoría de ellos también. Y ojo, la musculatura facial proviene de células de la cresta neural. Además de todo lo que habíamos dicho, también esto está hoy por seguimiento celular. O sea, ya saben que ustedes saben eso, ¿no? Ya a cualquier proteína le vamos a agregar un pedacito de proteína que podemos perseguir y saber a dónde van las cosas. Y entonces con eso han podido demostrar origen y destino de muchas estructuras corporales. Porque por fluorescencia, y ojo, aún por fluorescencia in vivo, se puede ver cómo van desplazándose esas células o se van convirtiendo en un tejido particular. Bien, entonces aquí vemos cómo es la osificación de membrana, ¿cierto? Y si ven otra, osificación endocondral. ¿Recuerdan lo que les dije de la mandíbula? Comenzaba endocondral, pero luego termina con osificación de membrana. Aquí que vemos los huesos de las vértebras. Imagínense, esto lo vamos a hablar la próxima clase, pero cada vértebra presenta 8 centros de osificación, o sea que es mucho más complejo que un hueso largo que tiene solo
tres centros de osificación. Las vértebras, las últimas en osificarse, se osifican entre los 25 y los 27 años postnatal. O sea, ya uno ya casi viejo y apenas osificando vértebras. Bien. Fotografía es entramado de una osificación de membrana. En algunos libros dicen, todos estos son de la cresta neural y estos son del mesodermo. Para mí, yo pienso, estos más este provienen de células de la cresta neural, pero es una opinión de cualquier chichipato. Fotografía de esa osificación endocondral, ¿cierto? Y de la endocondral y de membrana. El sistema nervioso tiene una característica de como hipertrofia de crecimiento en un tiempo particular. Si no se controla, entonces todos casi que no podríamos con la cabeza, porque el crecimiento es masivo y buscaría también en volumen. Entonces, ¿qué hay que hacer? A medida que crece el sistema nervioso, controlar su crecimiento. ¿Y qué le queda entonces al sistema nervioso si quiere crecer y no se puede expandir? Se tiene que replegar, ¿o no? Como un charpello, ¿cierto? Como un charpello. Aumentar la superficie de la corteza cerebral sin aumentar el volumen necesariamente. ¿De acuerdo? Entonces, la osificación de los huesos de la cabeza va a regular el volumen cerebral. ¿Cuál es el primer hueso de la bóveda craneana que comienza a osificarse? El frontal. Entonces estas son, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, cierto que ustedes saben que entre dos huesos planos, la unión de ellos dos se llama sutura. Y cuando tenemos más de dos huesos planos en un punto de unión, ¿cómo se llama? Fontanela. Entonces en la cabeza vamos a tener, miremoslo y luego lo anotamos. Miren, aquí está. Todo el mundo cree que tenemos un solo frontal y miren que primero teníamos dos frontales. Estos se osifican tan tempranamente que finalmente parece como si fueran uno solo. ¿De acuerdo? Pero realmente son dos frontales, dos parietales y un occipital. Entonces tenemos un punto donde convergen 4 huesos, 3 huesos. Y miren estos otros también. Entonces, en los puntos donde convergen más de 2 huesos planos, lo llamamos fontanela. ¿Cuántas fontanelas hay? 1, 2, 3, 4 y al otro lado 5, 6. Hay 6 fontanelas. En las anatomías anteriores se le daba un nombre por el hueso que estaba más comprometido. Entonces miren que a esta le llamamos fontanela posterolateral o mastoidea y a esta le llamamos fontanela anterolateral o esferical. ¿Qué me importa que recuerden ustedes? 6 fontanelas, 2 sagitales. ¿Cuáles son las 2 sagitales? La anterior, ¿cuál es el nombre con el que conocen el pasado? Bregma. Y a esta se llama lambda, ¿de acuerdo? Pero para nosotros, entonces, fontanela anterior, fontanela posterior y 2 fontanelas anterolaterales y 2 fontanelas posterolaterales. Ahí están las 6. Repito, fontanela anterior, fontanela posterior y 2 anterolaterales y 2 posterolaterales. El nombre de mastoidea, el nombre de esfenoidal ya está mandado a recoger. ¿Listo? Bien, pero ¿qué nos importa? ¿Cuándo se deben unir? Entonces va a haber un momento apropiado en el que los huesos se deben unir. ¿Qué pasa si se unen los huesos de la cabeza antes de tiempo? No deja de crecer el cerebro. ¿Qué pasa si no se unen en el tiempo apropiado? Ahí va Calicia con la cachucha, va a mercar. ¿Sí? O sea, grandísimo. Entonces,
va a aparecer un concepto interesante. ¿Cuál es? Cráneo-disostosis y cráneo-sinostosis. Entonces, la cráneo-sinostosis va a ser osificación prematura. Cráneo-sinostosis, osificación prematura. Y cráneo-disostosis, osificación tardía. ¿Quién sabe cuándo se debe cerrar la fontanela anterior? Como al año. Al mes. Si lo cierra al mes, estamos embalados. Como a las 6. Más o menos, el tiempo promedio es entre 12 a 18 meses postnatales. Entonces, fontanela anterior se osifica entre los 12 a los 18 meses. Y no he visto que la viejita en la casa, ay, no le tape al niño eso que lo ahoga. Que él respira por ahí. La molleja. No, la molleja es el estómago. La mollera. Mollera. ¿Listo? Bien. Entonces, y debemos estudiar también cuándo se osifica la fontanela posterior. Es la fontanela que más rápido se osifica. Más o menos al primero o segundo mes se cierra la fontanela posterior. ¿Listo? Estas quedan casi como cauchudas, porque ellas van a ayudar a permitir la expansión del cerebro. ¿Hasta cuándo crece un cerebro realmente en un crecimiento significativo? Hasta el 5º año de edad. ¿Listo? ¿Por qué? Porque todo ese tiempo es tiempo de neurogénesis, de estar aumentando el número de neuronas. ¿Listo? Bueno, pero puede ocurrir entonces que se osifique antes de tiempo. Lo llamamos cráneo-sinostosis, ¿cierto? Y miren lo que pasa cuando la sutura sagital se osifica tempranamente. Entonces, estoy creciendo y estoy cerrado aquí. Entonces, crece para adelante y crece para atrás. Término vulgar para mí, pero me lo permiten decir, cabeza de martillo. ¿Sí o no? Ya empieza allá y termina allá adelante. ¿Listo? Entonces, a esa la vamos a llamar dolicocefalia o, entonces, pongamos así, anomalías de la osificación craneana. ¿Cierto? Entonces la llamamos dolicocefalia o también la llamamos escafocefalia. Dolicocefalia o escafocefalia es una craniosinostosis ocasionada por cierre prematuro de la sutura sagital. 301, 351, El nombre dolicocefalia o también llamado escafocefalia. Entonces, cierre prematuro y para nosotros, pues, solo mnemotecnia, no que nos estemos burlando de nadie. Yo me burlo de mí todo el día. Calvo, narizón, feo, Es una sinostosis impotente. de la fontanela posterior. Bien. Sí, después del cuarto. Nada. ¿De cuál es esta? De la fontanela posterior. Pero porque posterior no De se la, es que no, pero ahora yo creo que dejé eso bien claro, que sutura era entre dos, no lo dijimos, sí lo dije, pero no lo especificamos, y fontanela cuando es la unión de más de dos huesos. Entonces, en este caso, a esta sutura, entonces me devuelvo, miren, sutura sagital, la que me une dos parietales, sutura, y pongamos este dato como de parcial, sutura metópica, la que me une los dos huesos frontales, ¿cierto? Sutura metópica, la que me une los dos frontales. Sutura sagital, la que me une los dos parietales.
Y entonces, para poder entender lo que vamos a ver a continuación, sutura coronal, la que me une un frontal con un parietal. Entonces, en todas partes puede haber una osificación prematura o tardía. Estamos hablando de las prematuras. Y ya vimos, miralo, ahí está. ¿Listo? Bueno, entonces ya vimos dolicocefalia o escapocefalia. ¿Y esta qué es? ¿Cuál era el cierre prematuro de qué? En la dólico, la sagital. ¿Listo? Y entonces miren en esta, ¿qué pasó? Una coronal se cerró prematuramente y entonces como el cerebro está empujando, ¿para dónde se ve el volumen? Para el lado contralateral, ¿no? ¿Cierto? Y entonces aparece esa apariencia y a esos entonces los vamos a llamar plagiocefalia. ¿Cómo? Plagio. Plagio. ¿Sabes qué es plagiar a una persona? Sí. Listo. Entonces, plagiocefalia, cierre prematuro de una de las dos suturas coronales. ¿Qué le hacemos a un niño de estos cuando nace? ¿Los damos de baja? ¿Qué? Yo les digo quién fue. No, a estos peladitos los le hacemos como una especie de yeso. Y un yeso que esté localizado a nivel donde haya la mayor dilatación, para que eso le frene el crecimiento y tenga a hacer forzosamente presión para que el otro, en ese proceso de deposición y excreción del calcio, vaya poniendo cada vez un poquito más abierta para que se parezca más al otro lado. ¿De acuerdo? Entonces, desde el punto de vista cognitivo, se esperaría que no. ¿De acuerdo? Pero puede haber casos graves en los que sí. Entonces, ¿cómo lo llaman? Es una craneosinostosis también, ¿cierto? Cierre prematuro, pero de un solo lado, del lado de la sutura coronal. Claro, le puede ocurrir que haya una multicierre prematuro, claro. Y por ejemplo, una microcefalia podría ser o por defecto intrínseco del cerebro. Si él no crece, ¿qué le pasa al huesito? Pues cubre lo que hay. ¿De acuerdo? Pero puede haber microcefalia provocada por craneosinostosis generalizada. Vamos a ver si ahora con una que tengo. Miren esta. ¿Tenaz o no? Aquí hay dos diferentes. Miren esta. ¿Me dejan ser vulgar? Sí. Miren, la cabeza comienza en un primer piso y termina en un segundo piso. O sea, chorreada hacia arriba. Cabeza de segundo piso. Entonces, a esta le vamos a dar el nombre, ¿sí?, de oxicefalia o torre, como el torre, ¿cierto? O turricefalia. Miren que esa torre ya es más mnemotécnico, ¿no? Para ir echar para arriba. Turricefalia, cierre prematuro, o sea, craneosinostosis de las dos suturas coronales. Turricefalia o también llamada oxicefalia. Suturas coronales. ¿Listo? Bien. Y entonces miren se le llama cabeza en forma de hoja de trébol. ¿Y qué es lo que pasó? Que aún las antero y posterolaterales se osifican. La cabeza trata como de salir por todas partes, pero finalmente provoca un bloqueo en el crecimiento. Estos niños, la gran mayoría, incompatibles con la vida. ¿De acuerdo? Entonces, la anomalía cráneo en hoja de trébol, hay un cierre múltiple de suturas.
y se conoce con ese nombre, y generalmente incompatible con la vida. ¿Sí? Tengas uno viendo en ecografía esta situación, ¿no? ¿Cierto? Porque el daño cerebral severo sin ninguna duda. ¿De acuerdo? Profesor, tiene un nombre ¿cómo es? Pero no, pero Trigonocefalia. se llama Algunos lo llaman así, a mí me parece que es inapropiado, pero así lo puede aparecer. Listo. Entonces tenemos aquí la turri o la oxicefalia, cierre prematuro de sutura coronaria. Y aquí tenemos cierre múltiple de suturas, ¿cierto? Y lo llamamos cráneo en hoja de trébol. ¿Sí? Esto. Displasia frontonasal. Ojo, en esta displasia frontonasal, como al fin y al cabo están implicados los huesos, piensen, es que si tenemos una simetría bilateral, unas cosas se forman en un lado y otras cosas se forman en el otro lado. Algunas de ellas, las que se van acercando a la línea media, tienen la posibilidad o no de unirse. Y entonces, por ejemplo, cierto que nuestro hueso nasal es uno solo, no, pero proviene de dos componentes, del lado izquierdo y del lado derecho. ¿Qué pasa en algunos niños? Que el lado derecho no se une totalmente con el del lado izquierdo. Entonces se llama una displasia frontonasal. Recordemos ahí como para parcial, ¿sí? Genes implicados en la displasia frontonasal. ALX, el 1, el 3 y el 4 son los más conocidos. Estos niñitos, la mayoría de ellos no tienen ningún problema, pero algunos podrían tener retardo mental. Sí, entre más expandido, ¿cierto? Entre más distancia haya entre las dos porciones, más riesgo hay de retardo mental. ¿Listo? Entonces hay unos que tienen las dos narinas completamente separadas, o estos que las tienen parcialmente fusionadas. Y aquí es con la operación como quedó bonito, Carlosito. ¿Le hicieron? ¿Cómo? Es el mismo, es el mismo. ¿Cómo? Le hicieron de pronto le más hicieron la de la placenta. Le hicieron un milagro, pues. Ellos tenían una experiencia. Sí, está como distinto. Entonces, metámonos ahora a hablar de los somitas y las somitómenas en lo que tiene que ver con la parte muscular, o sea, con la parte media, con la parte del tronco. ¿Listo? Entonces, aquí vemos el tubo neural cerrándose y a los lados unos abultamientos. Esos abultamientos, esos dos cordones, es lo que llamamos mesodermo paraxil. Pero ¿cuáles son los primeros que aparecen? ¿Saben qué? La región cervical. Los primeros somitas se observan a la cuarta semana en la región cervical. Y entonces miren que este también desobedece el concepto próximo distal o craneocaudal, sino que le forma en la mitad y luego forman los somitómeras y luego forman el resto de los somitas. ¿De acuerdo? Pero ¿qué es lo que vamos a recordar? Que los primeros somitas en formarse son los cervicales. Bien. Entonces poco a poco van apareciendo más hasta que uno ve todo ese cordón desde la cabeza hasta la cola en ambos extremos. ¿Listo? Nicole, put the iPad on charge. A.L. Arturo Libardo Sifón. 1, el 3 y el 4. Observen que los teníamos abultados y aquí ya como se aplanaron o no. O sea, ya entró el proceso de diferenciación del somita para formar sus diferentes componentes. ¿Listo? Aquí tenemos lo que representaría un somita. Entonces, dato importante. Cada somita presenta 4 componentes.
me voy desde la parte superficial a la parte interna. ¿Sí? Entonces, a la parte superficial de somita lo voy a llamar dermatómera o dermatoma, que eso es una palabra que ustedes conocen, ¿cierto? ¿Qué tienen que ver los dermatomas con la sensibilidad cutánea? Total, ¿no? ¿Cierto? Porque ellos van a estar inervados por ramas específicas que vienen de los diferentes sectores de ese túnel, ¿cierto? Dermatómera o dermatoma. Luego lo vemos esta banda roja, la vamos a llamar miotoma. Entonces miren cómo cada palabra tiene mucho que ver con el destino de lo que se va a formar, ¿cierto? Mio es músculo, o sea que se va a formar músculo de ahí. Luego viene una parte que recibe el nombre de esclerotoma. Por ejemplo, la esclerótica en el ojo es como la parte dura, ¿o no? O la esclerosis en un paciente es que se está endureciendo, se está haciendo rígido, se está haciendo duro. Esclerotoma. ¿Y por qué va a ser dura esta? Si aquí tengo la médula, la tengo que envolver en una cáscara dura para protegerla. No, las vértebras están protegiendo a la médula espinal. ¿De acuerdo? Voy en tres componentes: dermatoma, miotoma, esclerotoma, y aparece el término que en algunos libros de biología no lo suena, con S, sindetoma. Sindetoma. Y ese sindetoma va a tener que ver con la formación de esos ligamentos que llegan a la columna vertebral. Pero ¿dónde están los sindetomas? Ya, son los ligamentos que llegan a la columna. ¿Listo? Bien, entonces es evidente cómo hay genes maestros que tienen que ver con el desarrollo inicial para la diferenciación de estos tejidos. Entonces vamos a recordar que en el dermatoma, el chacho de la película es PAX3, PAX3 con dermatoma. El PAX2, ¿cierto? No, esclerotoma, PAX de los ojos. No, es que el neuro utilizaba mucho el PAX2 y el PAX6. El neuro PAX6 para el ojo y PAX2 para el nervio. Me lo contó Caliche. Bien. Entonces, dermatoma, PAX3, esclerotoma, PAX1. En el músculo vamos a recordar dos: el mio-D, el M-Y-O, mio-D, una D mayúscula, y el MIF, M-I-F-5. Mio-D y MIF-5 de el miotoma. Y de la esclerasis, que no está aquí, y del sindetoma, el gen lo vamos a llamar esclerasis. El gen que desarrolla los ligamentos, o sea, que provienen ese tejido de el somita formando el sindetoma, se llama esclerasis. Esclerasis funciona en otras partes, pero aquí actúa como gen maestro. ¿Listo? Los dermatomas, ya ustedes vieron el neuro, tienen que ver con la sensibilidad cutánea. Le sirven a uno para hacer pruebas, ¿cierto? Cuando hay un accidente o cuando hay una enfermedad, qué tipo de sensibilidad se ha perdido. Porque las ramas de la inervación tienen unos destinos particulares y definidos, ¿cierto? Entonces, anotemos ese artículo. Desde C4 a T2 son los dermatomas que van al miembro superior. C4 a T2. Y entonces, ¿quién me define los de abajo? Te di un libro.
L1 a S2, L1 lumbar 1 a sacro 2 son los que van a miembro inferior. Y dejamos los dermatomas que decimos y nos metemos en esa parte de miotoma. Entonces, miren cómo cada miotoma va a tener dos porciones, una muy dorsal y pequeña y otra lateroventral. En los libros de biología aparecen nomenclaturas diferentes para esto, aunque la nueva está en los últimos libros. A mí me gusta y me parece mucho más comprensible y sobre todo para el mundo médico, no para el mundo biológico, la que les voy a mencionar. A esta se le conoce con el nombre de epímero y a esta se le llama hipómero. Entonces, ¿qué podemos decir? Cada miotoma se divide en dos componentes. Cada miotoma se divide en dos componentes. Un componente dorsal llamado epímero, epi es sobre y mero es unidad, ¿cierto? Una unidad dorsal, epímero, y una unidad lateroventral llamada hipómero. Entonces vamos a achacarle músculos a ellos, músculos del adulto. Entonces, cierto que atrás tenemos sobre todo la musculatura extensora del raquis, de la espalda. Entonces, la gran mayoría de los músculos de la espalda provienen ¿de dónde? Del epímero. Musculatura extensora de la espalda proviene del epímero. Y entonces por su localización, vemos que está en esta región lateral y ventral. ¿Y qué tenemos ahí? Sobre todo musculatura flexora, ¿cierto? Intercostal externo, intercostal interno, transverso torácico, ¿sí? Abdominal externo, transverso del abdomen, todo eso proviene de ahí. Entonces, la mayoría de los huesos, de los músculos flexores del vientre provienen de el hipómero. Y además, ojo, toda la musculatura de la extremidad, de las extremidades proviene, toda la musculatura de las extremidades provienen del hipómero. Entonces con eso cerramos el círculo de lo que hay en la extremidad, ¿no? Músculo proviene de hipómero y hueso proviene de ¿qué? Hoja somática del mesodermo lateral. Lo anotamos en algún lado. ¿Listo? Bien. Volver a todas la musculatura de las extremidades inferiores. No, de todas. todas. Sí, de las extremidades. ¿Listo? Miren esta situación. Queda como maluquito, ¿sí o no? Hay vaca roja. Hay un síndrome denominado síndrome de Poland, como Polando, sino Poland. El síndrome de Poland. Y este es una acepción mal hecha. Recuerdan que hemos dicho nosotros que síndrome es aquello que se presenta varias cosas correlacionadas. Este la tiene, pero ¿qué no tiene? Que el síndrome decimos que se conoce su origen. No han podido identificar por qué se presenta. Y lo más interesante es que parece que fuera como un evento prenatal, o sea, cerca al nacimiento, lo que desencadena que esto provoque una hipoplasia o aún una desaparición. Pero nosotros lo vamos a recordar de esta manera. Síndrome de Poland, lo fundamental, lo más característico de él, agenesia de pectoral mayor. ¿Sí lo ven? Y es unilateral. Entonces en una damita es más grave que en un varón, ¿no? ¿Cierto? Listo. Generalmente también está incluido el pectoral menor. Generalmente de ese lado está incluido hipoplasia o agenesia de parte de esa extremidad. O sea que la cosa puede complicarse. Sindactilia, polidactilia, cositas desagradables, diría yo. ¿Cierto?
pueden aparecer. Pero ¿qué es lo fundamental del síndrome de Pola? Agenesia del músculo pectoral. ¿Listo? Este niñito no es que coma mucho, ¿cierto? Ni está embarazado. Este niñito tiene un problema de que el mesénquima que iba a formar los rectos anteriores involuciona, o sea, no tiene rectos anteriores. Entonces, ¿qué pasa? Está la piel y de una vez entra a la cavidad visceral o no. O sea, que le toque el hígado, o sea, de una, es casi una membranita de gas, pero se conoce con el nombre de síndrome de abdomen en ciruela pasa. ¿En qué nombre hasta? Una ciruela pasa, se imagina toda arrugada, ¿no? Entonces, síndrome de abdomen en ciruela pasa. ¿Qué le pueden hacer? Cuidarlo mucho más. Sí, porque Sí, cualquier porque golpe bailas. no. Es decir, se puede hacer fisioterapia para que otros músculos traten de tener suficiente fortaleza para que el bloque toracoabdominal no cambie como de disposición, pero esa agenesia no hay manera de controlar. ¿Listo? O al menos no la conozco. Esos niños pueden tener una inteligencia normal, pueden tener una longevidad normal, sin embargo uno sabe que están más expuestos que el resto, ¿no? Y eso podría aminorar en promedio, ¿cierto? El lifespan que tengan, ¿cierto? La vida media de esas personas. Listo, entonces, ¿cómo lo llamamos? Síndrome del abdomen y ciruela. Tampoco, ojo, aunque es muy frecuente, por ejemplo en 50.000, es demasiada la ambigüedad de los epidemiólogos para definir una incidencia, entonces no la pongamos. Y tampoco se le conoce el gen causante. ¿Listo? Entonces lo dejamos ahí. ¿Qué nos importa saber? Que para nosotros hay una relación de síndrome de abdomen en forma de célula pasa y agenesia de rectos anteriores. Miren este, parece que el brazo se continúa hasta la mano, ¿no? ¿Cierto? Que las articulaciones se continuaran de una vez. Entonces hay una rigidez articular generalizada y a este lo vamos a llamar artro, como articulación con una R ahí, artrogriposis. Y eso precisamente significa rigidez articular. Entonces va a haber limitación de movimiento, claro. Va a haber hipoplasia de músculos, claro. ¿Cierto? Entonces, ¿dónde se manifiesta más? En las extremidades. Me dejan recordar una cosa de estos. Sí, este es más, el síndrome de Pola, mucho más común en hombres que en mujeres. Afortunadamente, ¿no? Nosotros tenemos una teta chiquita, pues eso aguanta, pero ahí va. A mi hermanita, pues, que va. La prefiero sufrir yo que mi hermana. Yo sería capaz. Bien, entonces pasamos. Entonces, recuerden, complicado no. Entonces, miren cómo es, no solo las grandes articulaciones, sino aún las pequeñas articulaciones. Entonces, los dedos aparecen todos flexionados, todos anormales. Y entonces, en este también habría fisioterapia, pero es una fisioterapia de un pronóstico reservado. O sea, en muy pocos les ayuda, pero hay que lucharle a ver qué se logra conseguir con ellos. ¿Listo? Pero esto sí, una vida media reducida, ¿de acuerdo? Porque con esa hipoplasia muscular generalizada, hasta el músculo cardíaco está afectado. Y entonces esto nos lleva a una vida media disminuida. En un ultrasonido, ¿Cómo? en un ultrasonido el ginecobstetra, o sea, puede ver las manos así. Entonces la pregunta sería, ¿se puede diagnosticar prenatalmente? Sí. ¿De acuerdo? Cuando uno ve algún tipo de anomalía en una extremidad, cuando hace un diagnóstico diferencial, tiene que incluir
una artrogloposis como una posibilidad. Entonces empieza uno a buscar otras características, ¿de acuerdo? O sea, a nivel de pelvis y otras cosas, presenta manifestaciones que ya el ecografista lo ha identificado en casos anteriores. ¿De acuerdo? Bueno, tampoco se le conoce un gen para achacarle a este caso. Miren este niño. ¿Sí ven que no hay aquí? Clavícula. Clavícula. Entonces, a este se le conoce, ¿sí?, como una displasia. Cleido es clavícula, cleido craneal. Cleido craneal. Y entonces, ¿qué pasa? Cleido es clavícula, es porque hay agenesia clavícula. Y craneal, ¿saben qué es lo que tiene? Una craneodisostosis. Recuerdan que la sinostosis era prematura, la disostosis es tardía. Y por eso tiene un volumencito como si tuviera una hidrocefalia, ¿cierto? Pero realmente puede no tenerla, puede tener un desarrollo cognitivo normal, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo la llamamos? Displasia. Displasia es cuando uno de los tejidos que tenía que hacer parte de un equipo para formar un órgano no se forma. Y entonces aquí hay agenesia de la clavícula. Pero además también hay un cierre tardío de fontanelas. Displasia cleido-craneal tampoco se le conoce. Miren este. Este es muy conocido, ¿cierto? Una acondroplasia. Pero este no es tan conocido. ¿Por qué? Porque estos o se mueren antes del nacimiento o se mueren unos días después del nacimiento. Los dos son enanismo, y es un enanismo que uno llama dismórfico. ¿Cómo sería un enanito eumórfico o simétrico? Por ejemplo, yo podría decir, tengo piernas más o menos como con el promedio normal, ¿no? Pero ¿qué pasa con ellos? Tienen un tronco grande o un tronco normal, pero con extremidades reducidas, ¿no? Entonces es un enanismo dismórfico. Y entonces este y este tienen una particularidad. Es el mismo gen afectado. Y en algunos casos, dependiendo del exón, ¿saben qué es un exón? ¿Cierto? Dependiendo del exón afectado, provoca enanismo tanatofórico o provoca acondroplasia. Entonces vamos a poner este dato. El gen, y pongámoslo como específico, el receptor 3 del factor de crecimiento fibroblástico. Ojo, el receptor 3, ¿va a estornudar? Ya lo quité. Listo. El receptor 3 del factor de crecimiento fibroblástico, unas mutaciones provocan acondroplasia. Promedio, 1 en 26.000 nacimientos. Acondroplasia. Acondroplasia. 1 en 26.000. Uno encuentra en los libros 1 en 20.000, 1 en 30.000, pero en muchos otros aparece el 1 en 26, entonces me quedé con ese. 1 en 26.000 nacimientos. ¿Qué tienen estos particulares? Más inteligentes que un berraco. Ustedes saben en genética lo que se llama un grupo de linkaje, o sea, como un grupo de agrupación, aunque suene redundante. O sea, cuando apareció una mutación, al lado había otros genes calidosos, y entonces él tiene este problema, pero cuando está pegado a otros genes que sus alelos son calidosos. Entonces, la gran mayoría de los acondroplásicos tienen IQ por encima de 130. Yo tengo 108. ¿Listo? Y ahí voy, le he sacado papel. Bueno, entonces, pero dato importante, es el mismo gen para el
enanismo tanatofórico. No. Entonces, enanismo tanatos, todos sabemos que es tanatología, ¿no? No, la ciencia de la muerte, se trata de la muerte. Y tanatofórico, forein, que lleva, que conlleva la muerte. Entonces esos niñitos, miren, esta es una niñita, se le dé la billetera. Entonces, perdón por la niña. Y si lo ven toda recortadita, toda la tela. Espantoso, me perdonan. Entonces, 1 en 40.000 nacimientos. ¿Listo? Yo me voy en noviembre, todavía me pueden acusar. Pero no te vayas, no te vayas. Listo. Imagínense que los acondroplásicos, por ejemplo en Estados Unidos, tienen una sociedad y como son tan inteligentes, consiguen mucho billete y entonces le ayudan a las familias en que ha nacido uno o en que hay una herencia y entonces se hace estudios de marcadores genéticos porque ya está identificado el gen y se puede ver cuál es la mutación que se presenta. O sea, son muy solidarios entre ellos. Muy bacano me parece. ¿Listo? Bien, este es tenaz. Distrofia muscular. Y con esta nos vamos. ¿Les parece? Sí, bien. Distrofia muscular. Entonces, ¿qué es esto? Es una miopatía. Y si yo digo miopatía, ¿qué es? Una enfermedad muscular, ¿o no? Sí. Y es, lo puedo decir, la cagada. Porque es que vos, consciente y se sabe mucho de la enfermedad y sabes para dónde vas. Es una enfermedad, o sea, miopatía progresiva, genética, progresiva y mortal. Claro que todos nos morimos, pero esto ya uno con el vale de ida de una vez. Muy bravo, ¿no? Entonces, es el gen que codifica para una proteína llamada distrofina. Entonces hablemos de el gen de la distrofina, ¿sí? Está localizado en el cromosoma X. Entonces, si está localizado en el cromosoma X, ¿qué va a haber de diferencia? Que en los hombres va a ser mucho más severo que en las mujeres. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Tenemos un solo X. Lo que hay en ese se manifiesta. En cambio, en las mujeres, lo que hay en el otro X medio contrarresta, medio sirve ahí para. ¿De acuerdo? Bien. Hay muchas, pero al menos las dos más importantes. Distrofia muscular de Duchenne o Duchenne, ¿listo? Y distrofia muscular de Becker, B-E-C-K-E-R. ¿Y cuál de las dos es más tenaz? Duchenne. Estos generalmente se mueren jóvenes, ¿cierto? En cambio, Becker, algunos llegan más añitos. ¿Y qué pasa? Como es progresiva, piénsenlo a nivel histológico. ¿Saben qué? Es una degeneración de la placa terminal, de la placa motora. Entonces, ¿qué va a pasar finalmente? Él va perdiendo, ¿cierto? Movimiento y... Mírame el pique, ahí quedé. Listo, o sea, una pérdida progresiva de movimiento y como esto es generalizado, el músculo cardíaco, los músculos intercostales tienen que ver con un aminoramiento en la función cardiopulmonar y finalmente se muere por eso, no por la propia miopatía en extremidades. Bueno, entonces les dije que iba a terminar con este, pero entonces déjenme ampliarles un poquitico de esto que pues a mí me gusta mirar esos aspectos, el aspecto a nivel celular. ¿Qué es lo que provoca la contracción? El movimiento de la miosina sobre la actina, ¿no? ¿De acuerdo? Y esa se tiene que pegar a la membrana celular para poder jalar o no. Y entonces, ¿cuál es la proteína que hace ese enganche? La distrofina. Y entonces, si no se hace ese enganche, no, es como yo moviéndome aquí, pero no le hago ningún efecto a la célula como tal. Y eso es lo que provoca ese daño a nivel celular y molecular. La distrofina
proteína grandísima. ¿Qué es la grasa tan grande? Tiene como 3000 aminoácidos, una cosa grandota, ¿sí? Y sin embargo es una proteína muy conservada, porque si no fuera así entonces muchos sufriríamos, ¿cierto?, el mismo efecto. Bueno, ¿ibas a preguntar algo? El gen de la distrofina, así se llama, el gen de la distrofina localizado en el cromosoma. Listo, entonces vamos a dejar extremidades, pues al menos lo que es la formación de la extremidad y los dedos con la columna, que lo vemos perfectamente en la próxima. Feliz tarde. Gracias, profesor.